En la historia alemana ha habido planes muy locos para conquistar otros países. La mayoría de ellos se remontan a la época de Hitler, como el plan de invadir las Islas Británicas, que ya hemos analizado en otro vídeo. El plan actual es aún más megalómano que todos los anteriores. Trata de la conquista de los Estados Unidos de América. Pero lo interesante es que no se remonta a la época nazi. Se desarrolló en la época del Imperio Alemán, entre los años 1897 y 1903. El objetivo no era solo debilitar la creciente influencia de Estados Unidos, sino sobre todo reforzar la posición de Alemania en el Pacífico, el Caribe y Sudamérica para establecer a largo plazo un enorme imperio colonial alemán. Pero, ¿cómo era el plan en detalle? ¿Qué posibilidades de éxito tenía? ¿Y por qué nunca se llevó a cabo? Analizamos todas estas cuestiones en el vídeo de hoy. Como sabemos, el imperio alemán nació bastante tarde en comparación con las demás potencias europeas. En el año 1871, la batalla por las colonias del mundo ya estaba en pleno apogeo. Mientras Bismarck seguía inicialmente una línea equilibrada respecto a las demás potencias, el Kaiser Guillermo II estaba cada vez más molesto por el retraso de Alemania. También soñaba con un enorme imperio colonial y el llamado lugar bajo el sol. Así, a partir del año 1888, la política exterior alemana pasó cada vez más de una postura equilibrada a una agresiva. Esto provocó repetidos enfrentamientos con las demás potencias coloniales y el Kaiser hizo desarrollar diversos planes de guerra contra otras naciones. En particular, el Kaiser veía a Estados Unidos como un gran competidor como potencia mundial. Estados Unidos siguió expandiéndose en América y se convirtió cada vez más en la potencia hegemónica en todo el doble continente americano. Así, a partir de 1897, el emperador hizo desarrollar un total de 3 planes de conquista contra Estados Unidos. Uno de los colaboradores más importantes de estos planes fue Alfred von Tirpitz, que también desarrolló el llamado Plan Tirpitz. Según este plan, Alemania debía alcanzar el estatus de potencia mundial construyendo una enorme flota. Y esto se hizo realidad, por lo que Alemania tuvo la segunda mayor armada del mundo hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Y Tirpitz también participó en los planes de invasión de Estados Unidos. Este plan preveía que una enorme flota alemana derrotara decisivamente a la flota atlántica estadounidense en un ataque por sorpresa para alcanzar importantes centros de distribución en la costa de Estados Unidos. Los puertos más grandes debían ser bombardeados para forzar finalmente a Estados Unidos a una paz negociada. El objetivo del Tratado de Paz era arrebatar a los estadounidenses bases en el Caribe y también una base en el Pacífico. Sin embargo, mientras se estaba elaborando este plan, la situación cambió por completo. Los estadounidenses derrotaron a los españoles en la guerra hispano-estadounidense. Esta victoria dio a Estados Unidos el control de Puerto Rico, Filipinas y Guam, y el Caribe cayó dentro de su esfera de influencia. Naturalmente, la posición norteamericana se deterioró considerablemente y el emperador alemán también se dio cuenta de que había que revisar los planes. El nuevo plan preveía inicialmente la conquista violenta de una base en Cuba, desde donde se llevaría a cabo el resto de la operación. Fue muy conveniente que el almirante supremo anunciara al Kaiser en el año 1900 que la armada alemana era ahora más fuerte que la de los americanos. Así que también esta vez la flota atlántica americana debía ser destruida desde Cuba, seguida de un desembarco en Cabo Cod, en Massachusetts. Una enorme fuerza debía desembarcar allí y asediar las ciudades de Boston y Nueva York. Sin embargo, muchos generales dudaron mucho de este plan, ya que ni siquiera había barcos suficientes para tal desembarco y además había muchas lagunas en su aplicación en otras zonas. Esto condujo a una nueva revisión y el tercer plan se ultimó en el año 1903. Según este plan, la flota alemana debía reunirse frente al archipiélago de las Azores, en medio del Atlántico, para lanzar desde allí un ataque contra Puerto Rico. Desde allí se conquistaría el Canal de Panamá y se atacaría directamente la ciudad más importante de Estados Unidos, Nueva York. La ciudad debía ser desangrada hasta que los estadounidenses decidieran negociar la paz. En general, sin embargo, este plan era bastante inútil. Sobre todo, la situación geopolítica había cambiado radicalmente en pocos años. Tras la victoria sobre los españoles, se había desatado en Estados Unidos un verdadero espíritu de guerra y el ejército estadounidense era cada vez más fuerte. Como resultado, Estados Unidos salió cada vez más de su anterior aislamiento y emergió como un actor importante en la política mundial. La doctrina Monroe, que establecía que los estadounidenses ya no tolerarían ninguna interferencia de las potencias europeas en el doble continente americano, también nació en esa época.
Y en la crisis de Venezuela del año 1902, también dejaron claro que utilizarían la fuerza armada contra los europeos si fuera necesario. La situación en el continente europeo también se hizo cada vez más difícil para Alemania. Los británicos y Francia formaron una alianza en el año 1904 y Rusia también se puso cada vez más de su parte. Alemania estaba ahora amenazada por dos flancos y se vislumbraba una guerra masiva. A partir del año 1906, los planes estadounidenses se abandonaron por completo y el centro de atención pasó a ser la mejora de la posición de Alemania en Europa y la inminente Primera Guerra Mundial.